En los silenciosos y a menudo traicioneros pasillos de la corte del rey Saúl, en la sombría y majestuosa Gabaa, vivía Mical. No era una princesa de cuentos, ni su vida un tapiz de lujo sin preocupaciones. Era la hija de un rey consumido por la paranoia, un hombre cuya mente, otrora brillante, se oscurecía bajo el peso de una corona que se sentía cada vez más pesada y una fe que se tambaleaba. Mical, por su parte, era un reflejo de su tiempo, inteligente, perceptiva y con una fuerza silenciosa que se forjó en el corazón de las intrigas palaciegas. Su existencia estaba definida por las responsabilidades de su linaje y las expectativas de un matrimonio político, un destino que parecía inevitable y desprovisto de pasión. Pero el destino, o la providencia, a veces tiene planes que superan los esquemas humanos. Un día, en medio de la celebración de una victoria, un joven pastor guerrero, un héroe del pueblo, entró a la corte. No era un príncipe, ni un hombre de cuna noble. Era David, el hijo de Isaí, un hombre de la tribu de Judá. Su fama lo precedía. Había enfrentado a Goliat no con la fuerza de un ejército, sino con la fe de un corazón puro y la destreza de una honda. Al principio, Mical solo lo observó desde la distancia, un rostro más en el mar de súbditos y cortesanos. Sin embargo, su presencia no tardó en distinguirse. Su voz, que calmaba los tormentos del alma de Saúl con la melodía de su arpa, resonaba en el palacio de Gabaa como una brisa fresca en un ambiente viciado. Mical, acostumbrada a la frialdad y el cálculo, sintió una atracción inusual por la autenticidad y el espíritu apasionado de David. Lo que comenzó como una curiosidad se transformó en un amor profundo y sincero, algo que Mical nunca creyó posible. David, por su parte, quedó prendado de la dignidad, la belleza y la inteligencia de la princesa. Su relación floreció en los rincones del palacio, entre miradas furtivas y conversaciones robadas, un vínculo secreto que crecía en la sombra de la creciente fama de David. La gente cantaba sus alabanzas en las calles. Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Y mientras el pueblo lo amaba, el rey Saúl comenzaba a ver en su yerno en potencia una amenaza mortal, un rival para su trono. La envidia devoraba el corazón de Saúl, y el amor por David se volvía un veneno en su alma, un tormento que no podía soportar. La tensión alcanzó su punto álgido cuando Saúl, en un intento de deshacerse de David de una manera que pareciera honorable, le propuso un matrimonio con su hija mayor, Merab. Pero el destino, o el corazón, una vez más, tenía otros planes. David, con una humildad que a Mical le resultaba conmovedora, se negó, alegando no ser digno de tal honor. El corazón de Mical se encogió de alivio y a la vez de dolor, porque aunque entendía la negativa, temía el final de su incipiente amor. Fue entonces cuando la providencia intervino de una manera inesperada. Los sirvientes de Saúl le informaron de la admiración de Mical por David. Saúl, viendo una oportunidad para tenderle una trampa mortal, se apresuró a ofrecerle a su hija menor, Mical, en matrimonio, pero el precio era infame, una dote imposible de cumplir. 100 prepucios de los filisteos. Era una tarea suicida, un intento calculado de enviarlo a una muerte segura en el campo de batalla. Saúl creyó que había sellado el destino de David, pero subestimó el poder del amor. David, al escuchar la condición, vio en ella una oportunidad, no de humillarse, sino de demostrar su valía y su amor por Mical. Con una fe inquebrantable en su propósito y una valentía que asombraba a todos, David aceptó el desafío, salió a la guerra contra los filisteos, y en lugar de los 100 prepucios solicitados, regresó con el doble, 200 prepucios. Su regreso fue un triunfo, un desafío directo al plan de Saúl. Y así, David y Mical se casaron. Fue un momento de alegría y triunfo, el breve respiro de una calma que no duraría. El amor que floreció entre ellos, un amor nacido de la admiración mutua y la lucha, parecía ser un faro de esperanza en un mundo lleno de sombras.
El matrimonio, sin embargo, no calmó las sospechas de Saúl. Por el contrario, las intensificó. Ahora no solo tenía un rival a su lado, sino un yerno que se hacía más fuerte cada día, respaldado por el amor de su propia hija. La vida de Mical, que antes era de silencio y soledad, ahora estaba ligada a un hombre amado por su pueblo, pero odiado por su padre. Se había convertido en la esposa de un héroe, la hija de un rey atormentado, y pronto se vería obligada a tomar una decisión que pondría a prueba su lealtad, su corazón y su alma. Las sombras de la traición y la persecución se cernían sobre su joven matrimonio. ¿Qué haría cuando la locura de su padre la pusiera en la tesitura de elegir entre su sangre y el hombre que amaba? ¿Sería el amor lo suficientemente fuerte para resistir la tormenta que se avecinaba? La respuesta a esa pregunta se manifestaría en la noche más oscura de su vida. La felicidad de Mical y David fue un destello fugaz, un frágil paraíso construido sobre los cimientos de una corte que se agrietaba bajo la ira de un rey. El matrimonio, lejos de ser un motivo de paz, se convirtió en una nueva fuente de tormento para Saúl. Cada vez que veía a David, su corazón se retorcía de celos. Los cánticos del pueblo resonaban en su mente como una burla constante, y la sombra de su propia desesperación lo seguía como una maldición. Saúl sabía que David era el elegido de Dios, y ese conocimiento lo consumía por completo. Su mente, una vez aguda, se llenó de paranoia, viendo traición en cada rincón, incluso en el amor de su propia hija. Los intentos de Saúl por acabar con David se volvieron más descarados y violentos. Primero, intentó ensartarlo con su lanza, mientras tocaba el arpa, un acto de locura que David esquivó con la gracia de un guerrero. David no podía seguir en la corte, no sin poner en riesgo su vida. Debió huir y buscar refugio en su propio hogar, el único lugar donde se sentía seguro. Mical, observando el descenso a la locura de su padre, sentía su corazón partirse en dos. Amaba a su padre a pesar de todo, pero su lealtad, su alma, pertenecían ahora a David. Estaba atrapada en una encrucijada imposible. ¿Cómo se puede amar a dos hombres que se odian mortalmente? Una noche, la tensión alcanzó su clímax. Los siervos de Saúl rodearon la casa de David con órdenes claras. Trae a David a la cama para que pueda matarlo por la mañana. David y Mical sabían que esta vez no había escape fácil. Pero Mical no era una princesa que esperaba ser rescatada. Era una mujer de acción, astuta y valiente. Mientras los guardias esperaban afuera, ella actuó con rapidez, impulsada por un amor que era más fuerte que el miedo. Con David a su lado, en una carrera contra el tiempo, Mical tejió una red de engaño. Le ayudó a bajar por una ventana, un descenso silencioso hacia la oscuridad y la incertidumbre. David huyó, dejando atrás el único hogar que había conocido con Mical. Una vez sola, con los guardias de su padre golpeando la puerta, Mical pensó en una artimaña. Tomó un terafín, un ídolo doméstico que la familia conservaba, y lo colocó en la cama de David. Lo cubrió con ropa y puso un tejido de pelo de cabra en su cabeza, creando la ilusión de un David enfermo y débil, incapaz de levantarse. Era una mentira desesperada, pero creíble en la penumbra de la noche. Cuando los guardias de Saúl entraron, Mical los enfrentó con una falsedad preparada. Está enfermo, no puede levantarse. Su actuación fue convincente y les dio a David el tiempo suficiente para escapar. Pero la mentira solo duró unas horas. Cuando Saúl descubrió la verdad, su furia fue incontenible. Se enfrentó a su hija con la pregunta que resonaría en su alma por el resto de su vida. ¿Por qué has engañado así y has dejado ir a mi enemigo? La respuesta de Mical fue un escudo para David. Él me dijo, déjame ir o te mataré. Era una mentira, una dolorosa traición a la confianza de su padre, pero era la única manera de proteger a David de la ira de su progenitor. Mical eligió la lealtad a su esposo por encima de su familia. Su acto de rebeldía marcó un punto de no retorno. Saúl ya no veía en ella a su hija, sino a la cómplice de su enemigo.
la traidora que había frustrado sus planes. David era ahora un fugitivo, un hombre errante que vivía en cuevas y desiertos, perseguido por el rey. Mical, por su parte, se quedó en el palacio, un fantasma en su propio hogar. El amor que una vez floreció, ahora se marchitaba bajo la sombra de la traición y la soledad. Su sacrificio, aunque valiente, la dejó en una posición precaria, sin el amor de su esposo y sin el favor de su padre. Saúl, en su amargura, tomaría la decisión más cruel y dolorosa, una que la dejaría marcada para siempre y que Mical tendría que vivir por el resto de su vida. ¿Qué precio tendría que pagar Mical por su lealtad a David? ¿Sería ese sacrificio suficiente para que su esposo la recordara? ¿O, en la distancia, se desvanecería su recuerdo, dejando a Mical sola para enfrentar un destino que nadie, ni siquiera ella, podría haber imaginado? La huida de David lo convirtió en un fugitivo. Dejó atrás el palacio, su esposa y la vida que una vez conoció, para vivir en cuevas, en el desierto, siempre huyendo de la implacable ira de Saúl. Mientras tanto, Mical permaneció en la corte, pero el hogar que compartía con David ahora se sentía como una jaula. El palacio, que una vez fue el escenario de su incipiente amor, se había convertido en un monumento a su soledad. Saúl, consumido por la amargura y la vergüenza por el engaño de su hija, la veía no como a su sangre, sino como un recordatorio constante de su fracaso en capturar a David. La vida de Mical se llenó de un silencio ensordecedor. Ya no escuchaba los cánticos de David, ni sus pasos en los pasillos, ni su voz en el jardín. Los rumores que llegaban a la corte hablaban de las hazañas de su esposo, del joven guerrero, que se había convertido en el líder de un ejército de exiliados y descontentos. Cada rumor era una daga en el corazón de Mical, un dolor agridulce que le recordaba la distancia que los separaba, tanto física como emocionalmente. Ella se preguntaba si David pensaba en ella, si recordaba el sacrificio que había hecho para salvarle la vida. ¿Eran esos recuerdos lo suficientemente fuertes como para soportar la prueba del tiempo? Fue en medio de esta soledad y esta incertidumbre que Saúl tomó una decisión devastadora. Con la intención de borrar cualquier rastro del matrimonio de David con su hija y de romper el vínculo que, según él, les daba legitimidad, Saúl le entregó a Mical en matrimonio a un hombre llamado Palti, hijo de Lais, de Galim. Mical no tuvo voz ni voto en esta transacción. Su amor, su lealtad, su propia identidad, fueron tratados como una posesión que su padre podía dar y quitar a su antojo. El matrimonio forzado con Palti fue un acto de crueldad, no solo para castigar a Mical, sino para humillar a David. Mical se encontró en una nueva casa, con un nuevo esposo, viviendo una vida que no había elegido. Se resignó a su destino, cumpliendo con sus deberes, pero su corazón permaneció en el pasado, aferrado a los recuerdos de David. Palti, por su parte, demostró ser un hombre de buen corazón. Aunque la Biblia no lo describe en profundidad, el pasaje de su doloroso adiós en el futuro sugiere que se encariñó con ella, y quizás Mical llegó a sentir un respeto o una lealtad por él. Su vida con Palti fue de calma, una paz que no tenía el apasionado amor que conoció con David, pero que al menos la protegía del caos de la corte de su padre. Mientras los años pasaban, Mical se enteraba de las noticias del ascenso de David. Su amado, que había huido de la persecución de su padre, se había convertido en una figura poderosa, un líder carismático y exitoso. Y aunque su corazón se alegraba por sus triunfos, también sentía una punzada de dolor. La distancia había hecho su trabajo. La joven princesa que se enamoró del pastor guerrero se había convertido en una mujer madura, y David, el fugitivo, en un rey. La vida los había llevado por caminos separados, forzando a Mical a vivir en la sombra de un amor perdido, anhelando un reencuentro que temía que nunca llegaría. Pero el destino, una vez más, tenía otros planes. Años después, tras la muerte de Saúl y la consolidación de David como rey de Judá, se abriría un camino para el reencuentro. ¿Qué pasaría cuando David, ahora en el pináculo del poder, reclamara a su primera esposa?
¿Sería el amor lo suficientemente fuerte para reparar el daño causado por los años, la distancia y las promesas rotas? El reencuentro de Mical y David no sería el de dos amantes que se reencuentran, sino el de un rey poderoso y una mujer que había vivido en su exilio silencioso. El siguiente capítulo de su historia no estaría escrito en el amor, sino en la diplomacia y el poder. Años después, la historia de Israel había cambiado drásticamente. Saúl y sus hijos habían caído en batalla, y David se había consolidado como rey de Judá. Sin embargo, su ambición no se detendría ahí. David sabía que para unificar las 12 tribus y reinar sobre todo Israel, necesitaba más que victorias militares, necesitaba legitimidad. El trono de Saúl estaba ahora en manos de su hijo Is-Boset, apoyado por Abner, el antiguo jefe del ejército de Saúl. Abner era la clave para una transición pacífica, pero su lealtad no era inquebrantable. Cuando Abner se enfrentó con Is-Boset, decidió pactar con David. Se encontraron en Hebrón, donde Abner prometió entregarle el reino de todo Israel. Pero David, astuto y con la mirada puesta en el futuro, no solo exigió un juramento de lealtad, le puso a Abner una condición que sorprendió a todos. No verás mi rostro, si primero no me traes a Mical, hija de Saúl, mi mujer. La petición de David no era un acto de amor romántico, era una declaración de poder. Reclamar a Mical, no, solo le daba una conexión directa con la antigua casa real de Saúl, sino que también era un símbolo de la restauración de su honor y su legítimo derecho a la corona. Mical era, en esencia, un peón en un juego político, la prueba viva de su primer vínculo con la realeza. Así, Abner envió mensajeros a Is-Boset exigiendo el regreso de Mical. Is-Boset, débil y sin poder real, tuvo que ceder. La noticia llegó a la casa de Palti, el esposo de Mical. Palti, quien se había encariñado profundamente con ella, quedó destrozado. Años de convivencia, de una paz forzada, habían creado un lazo entre ellos. La Biblia narra la escena con una conmovedora brevedad. Palti acompañó a Mical en su viaje, llorando detrás de ella hasta Bahurim. Su dolor era un testimonio silencioso de la vida que Mical estaba dejando atrás. Un hombre que la amó por elección, no por obligación, la veía regresar a una vida que no quería, con un hombre que la había olvidado. Finalmente, Mical llegó a David. Pero el reencuentro no fue la escena de alegría y pasión que uno podría esperar. El David que la recibió ya no era el joven pastor guerrero que huía con su vida, sino un rey consolidado, rodeado de otras esposas y una nueva familia. El amor inicial que los unió se había disuelto en los años de exilio, dolor y silencio. Sus miradas se encontraron, pero en ellas ya no había el brillo del pasado, sino la frialdad de la distancia. ¿Se miraron Mical y David a los ojos y se reconocieron? Tal vez. Pero lo que vieron no fue el reflejo de sus jóvenes amantes, sino de un rey ambicioso y una mujer traicionada por su destino. Mical regresaba al palacio, pero no a un hogar. El lugar que había abandonado por amor era ahora el lugar donde su soledad se haría más profunda. Su vida con David sería un reencuentro, en la forma, pero una separación en el espíritu. Las promesas rotas, las heridas no sanadas y el peso de las decisiones del pasado se interponían entre ellos como un muro invisible. La historia de su reencuentro no era sobre la reconstrucción de su relación, sino sobre el dolor de una mujer que había sido devuelta como una posesión, y un rey que veía en ella una pieza más en su ascenso al poder. ¿Podría un amor, que se perdió en la historia y la política, ser revivido en la frialdad de un palacio? ¿O estaba el destino de Mical sellado para vivir una vida sin amor, atrapada entre el hombre que la olvidó y el hombre que la amó? La respuesta a esa pregunta y el siguiente capítulo de su historia se escribirían en los muros silenciosos del nuevo palacio de David. Años después, la historia de Israel había cambiado drásticamente. Saúl y sus hijos habían caído en batalla, y David se había consolidado como rey de Judá. Sin embargo,
su ambición no se detendría ahí. David sabía que para unificar las 12 tribus y reinar sobre todo Israel, necesitaba más que victorias militares, necesitaba legitimidad. El trono de Saúl estaba ahora en manos de su hijo Is-Boset, apoyado por Abner, el antiguo jefe del ejército de Saúl. Abner era la clave para una transición pacífica, pero su lealtad no era inquebrantable. Cuando Abner se enfrentó con Is-Boset, decidió pactar con David. Se encontraron en Hebrón, donde Abner prometió entregarle el reino de todo Israel. Pero David, astuto y con la mirada puesta en el futuro, no solo exigió un juramento de lealtad, le puso a Abner una condición que sorprendió a todos. No verás mi rostro si primero no me traes a Mical, hija de Saúl, mi mujer. La petición de David no era un acto de amor romántico, era una declaración de poder. Reclamar a Mical, no, solo le daba una conexión directa con la antigua casa real de Saúl, sino que también era un símbolo de la restauración de su honor y su legítimo derecho a la corona. Mical era, en esencia, un peón en un juego político, la prueba viva de su primer vínculo con la realeza. Así, Abner envió mensajeros a Is-Boset exigiendo el regreso de Mical. Is-Boset, débil y sin poder real, tuvo que ceder. La noticia llegó a la casa de Palti, el esposo de Mical. Palti, quien se había encariñado profundamente con ella, quedó destrozado. Años de convivencia, de una paz forzada, habían creado un lazo entre ellos. La Biblia narra la escena con una conmovedora brevedad. Palti acompañó a Mical en su viaje, llorando detrás de ella hasta Bahurim. Su dolor era un testimonio silencioso de la vida que Mical estaba dejando atrás. Un hombre que la amó por elección, no por obligación, la veía regresar a una vida que no quería, con un hombre que la había olvidado. Finalmente, Mical llegó a David. Pero el reencuentro no fue la escena de alegría y pasión que uno podría esperar. El David que la recibió ya no era el joven pastor guerrero que huía con su vida, sino un rey consolidado, rodeado de otras esposas y una nueva familia. El amor inicial que los unió se había disuelto en los años de exilio, dolor y silencio. Sus miradas se encontraron, pero en ellas ya no había el brillo del pasado, sino la frialdad de la distancia. ¿Se miraron Mical y David a los ojos y se reconocieron? Tal vez. Pero lo que vieron no fue el reflejo de sus jóvenes amantes, sino de un rey ambicioso y una mujer traicionada por su destino. Mical regresaba al palacio, pero no a un hogar. El lugar que había abandonado por amor era ahora el lugar donde su soledad se haría más profunda. Su vida con David sería un reencuentro, en la forma, pero una separación en el espíritu. Las promesas rotas, las heridas no sanadas y el peso de las decisiones del pasado se interponían entre ellos como un muro invisible. La historia de su reencuentro no era sobre la reconstrucción de su relación, sino sobre el dolor de una mujer que había sido devuelta como una posesión, y un rey que veía en ella una pieza más en su ascenso al poder. ¿Podría un amor, que se perdió en la historia y la política, ser revivido en la frialdad de un palacio? ¿O estaba el destino de Mical sellado para vivir una vida sin amor, atrapada entre el hombre que la olvidó y el hombre que la amó? La respuesta a esa pregunta y el siguiente capítulo de su historia se escribirían en los muros silenciosos del nuevo palacio de David. La paz precaria y la indiferencia mutua que existían entre David y Mical estaban a punto de romperse de manera dramática. El evento catalizador fue la decisión de David de trasladar el arca de la alianza desde Kiriat Yearim hasta la ciudad de David. Este no era un simple evento ceremonial, era un acto de profunda significancia espiritual y política. El arca representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, y llevarla a Jerusalén era consolidar la ciudad como el centro de la fe de Israel, y a David como el rey ungido por Dios. El día del traslado fue un torbellino de emoción y celebración. David no se vistió con sus ropas reales ni con el esplendor de su corona. En su lugar, se puso un simple efod de lino,
la vestidura de un sacerdote. David no solo caminaba junto al arca, danzaba con una euforia incontrolable, saltando y girando con toda su fuerza delante de Yahvé. La escena era de éxtasis puro y de una humildad radical. Para el pueblo, era un espectáculo de devoción sincera de su rey. Pero Mical, observando todo desde la ventana de su palacio, no lo vio de la misma manera. El dolor y el resentimiento acumulado en años de abandono y soledad distorsionaron su percepción. Para ella, el rey de Israel, su esposo, se estaba rebajando, mostrando una falta de decoro que Mical consideraba indigna de la realeza. Su corazón, endurecido por el desprecio, no vio la devoción de David, sino una humillación pública. Las danzas, los gritos de alegría, la vestimenta de lino, todo le pareció un acto vulgar, algo que un hombre común haría, no el rey. En 1900, su mente, David se había deshonrado a sí mismo y a la dignidad de la corona que había buscado con tanto ahínco. Su frustración no era solo por su comportamiento, sino por lo que representaba. Veía en ese éxtasis una entrega a una fe que ella ya no comprendía, una pasión por Dios que eclipsaba cualquier rastro del hombre que una vez la amó. El David que ella conoció era un guerrero valiente, un músico talentoso, pero el hombre que danzaba frente al arca era un extraño, alguien que había puesto a Dios por encima de la realeza, el poder e incluso por encima de ella. El corazón de Mical se llenó de desprecio. Su dolor por la pérdida de David y su resentimiento por ser tratada como una posesión estallaron en ese momento. Lo que el pueblo celebraba como un acto de humildad, ella lo interpretó como una burla a su propia dignidad. El acto de David fue el último clavo en el ataúd de su relación. La brecha entre ellos, que se había ido ensanchando con el tiempo, se hizo irreparable. Lo que estaba a punto de suceder no sería una simple discusión, sino una confrontación que revelaría la profunda y amarga ruptura en sus corazones. Al final del día, cuando David regresó a su palacio para bendecir a su casa, se encontraría con Mical. La confrontación, que se produciría cara a cara, ya no sería sobre el arca, sino sobre la acumulación de dolor, desilusión y amor perdido que había marcado sus vidas. ¿Qué le diría Mical a David? ¿Y cómo reaccionaría él ante su desprecio? La respuesta a esa pregunta sellaría su destino para siempre. Cuando David, con el corazón lleno de gozo espiritual y cansancio físico por la celebración, regresó a su palacio para bendecir a su familia, se encontró con una recepción inesperada. Mical, su esposa, lo estaba esperando. Su postura era rígida, su rostro una máscara de desprecio. Las palabras que salieron de su boca no fueron de bienvenida, sino de amarga acusación. ¿Cómo se ha cubierto de gloria hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de los ojos de las criadas, de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera? Las palabras de Mical eran una daga. Ella no solo estaba criticando su comportamiento, sino que lo estaba humillando públicamente, comparando al rey ungido por Dios con un hombre de poco valor. En su mente, el acto de devoción de David era una pérdida de dignidad. La hija de Saúl veía al rey de una manera que la separaba por completo de él. Para ella, la realeza era una institución de solemnidad y decoro, no de éxtasis espiritual. La respuesta de David no fue menos hiriente. La ira y el dolor se mezclaron en sus palabras. Él no se disculpó, ni intentó justificar su danza. En cambio, le recordó a Mical quién era él en realidad. Fue delante de Yahvé que danzaba, delante de Yahvé que me escogió a mí antes que a tu padre y a toda su casa para ponerme como príncipe sobre Israel, el pueblo de Yahvé. Con esa frase, David no solo refutó la acusación de Mical, sino que la hirió profundamente. Le recordó su linaje, la caída de su padre y el hecho de que su propio ascenso al trono era una manifestación de la voluntad divina. El contraste entre la grandeza de la elección de Dios y la decadencia de la casa de Saúl era un golpe directo a la herida más profunda de Mical. Las palabras de David revelaron la brecha irreparable entre ellos.
Ya no eran marido y mujer, sino un rey que veía su relación con Dios como su máxima prioridad, y una mujer que veía esa misma devoción como una traición a la realeza. Mical no podía entender la conexión de David con lo divino. Ella solo veía a un hombre que había roto el protocolo real y, de paso, roto el último hilo que los unía. La confrontación culminó en una dolorosa sentencia. David le dijo que estaba dispuesto a humillarse aún más si era necesario, porque la aprobación de Dios era más importante para él que la de las criadas o la de Mical. Y a partir de ese momento, la relación de Mical y David terminó por completo. Él le quitó su lugar como esposa, sentenciándola a una vida de soledad y deshonra dentro de su propio palacio. La consecuencia de esta amarga disputa fue devastadora para Mical. La Biblia lo resume en una frase final y contundente. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Esta esterilidad no era solo una condición biológica, era una metáfora de su vida. Su vientre estéril reflejaba el amor estéril que no pudo florecer con David y el destino solitario al que fue confinada. Las promesas rotas, la traición, silenciosa, y el dolor no expresado de Mical culminaron en esta soledad perpetua. ¿Y qué le depararía el final de sus días a una reina sin reino, a una mujer sin amor y a una madre que nunca tuvo la dicha de sostener a sus hijos? La confrontación entre David y Mical en los pasillos del palacio fue el final de su historia. Las palabras hirientes de ambos se convirtieron en un muro infranqueable, una separación más profunda que los años de exilio y distancia. David, consumido por su misión divina y su derecho al trono, se había alejado de la Mical de su juventud. Mical, por su parte, se había aferrado al dolor del abandono, viendo en David a un hombre que había traicionado su amor por el poder y la fe. A partir de ese momento, la vida de Mical en la corte de David se convirtió en un exilio silencioso. Fue relegada a la oscuridad del palacio, una figura olvidada y sin propósito. El rey la ignoró por completo. David continuaría con su vida, consolidando su reino, amando a sus otras esposas y teniendo hijos que llevarían su linaje. Mical, sin embargo, quedó relegada a una existencia solitaria. La Biblia, con una brutalidad que solo la verdad puede tener, resume su destino en una sola frase. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Esta esterilidad no era solo una condición física, era la manifestación de un alma estéril, la mujer que había sacrificado todo por amor, la princesa que había traicionado a su padre para salvar a su esposo, se quedó sin nada. Su vientre estéril era un reflejo de su corazón, incapaz de volver a florecer. El amor que una vez sintió por David se había convertido en un resentimiento tan profundo que la consumió. La historia de Mical no es la de un amor trágico, sino la de un amor que se pudrió en la amargura, en la falta de comunicación y en la incapacidad de perdonar. Mical vivió el resto de sus días en la soledad del palacio. Probablemente observó desde lejos el crecimiento de la familia de David, el nacimiento de Salomón y las intrigas de sus hijos, Absalón y Adonías. Con cada nuevo nacimiento, con cada nueva muestra de poder de David, el dolor de Mical se intensificaba. Su vida fue un recordatorio constante de lo que perdió, no solo el amor de David, sino también la posibilidad de tener su propia familia, de ser madre, de ser parte del legado que ella ayudó a crear. La historia de Mical es una reflexión sobre la complejidad del alma humana. Nos enseña que el dolor no expresado se convierte en resentimiento, que las promesas rotas tienen consecuencias duraderas y que la falta de perdón puede consumir la vida de una persona. Mical no fue una villana, ni una simple víctima. Fue una mujer real, con miedos y frustraciones, atrapada entre la lealtad y el amor, entre la fe y la tradición. Su silencio final, la falta de una voz que relate su historia más allá de ese último encuentro, es el eco más fuerte de su tragedia. Mical murió sola, su corazón lleno de heridas invisibles, un recordatorio de que a veces, el mayor dolor no proviene de los enemigos, sino de aquellos a quienes una vez amamos. Y así, la historia de El Vínculo Perdido
llega a su fin. Pero su mensaje perdura. Nos invita a preguntarnos, ¿somos capaces de perdonar a aquellos que nos han herido? ¿Es posible reconstruir lo que se ha roto? ¿O estamos condenados a vivir en el eco de las promesas que no se cumplieron?